Sin pretender agotar el tema, quiero aludir a otra causa de gran calado. Me refiero a la secularización interna del cristianismo y de la Iglesia, que es una realidad fatal, que es urgente superar mediante la necesaria conversión pastoral y la inaplazable conversión personal. Esta es la raíz fundamental de nuestros problemas. Se manifiesta en estilos de vida muy secularizados por parte de sacerdotes y religiosos, en programas pastorales de pocos vuelos, ramplones, llenos de tópicos, poco ambiciosos y muy horizontalistas, en predicaciones iranistas que evitan provocar y herir susceptibilidades, demasiado respetuosas y contemporizadoras con la nueva cultura, que silencian aspectos esenciales del mensaje cristiano, justamente aquellos que más están en contradicción con los dogmas seculares del momento. Se produce así una desconfesionalización de nuestro mensaje, apuntando a un ideal de mínimos para no hacer repulsivo el Evangelio y con escasos frutos pastorales y evangelizadores. Desgraciadamente, a veces la secularización alcanza también a la liturgia, a la celebración de la Eucaristía y a la administración de los sacramentos, como me comentaba hace unos días una persona no creyente, pero que admira, no creyente de momento, pero que admira profundamente la sacralidad y el misterio de la liturgia católica bien celebrada. La secularización interna, hemos de confesarlo, es un problema de envergadura. Para decirlo de una manera simple y un tanto provocativa, es el principal problema que tiene hoy la Iglesia en Europa y la Iglesia en España, que ciertamente no es tanto externo, consecuencia del ambiente cultural que nos envuelve, sino interno. Es un problema más de casa que de fuera. El hecho es que desde hace años hay grupos de sacerdotes, religiosos y laicos que pretenden que la Iglesia acomode su doctrina y sobre todo su moral a las tendencias y dictados de la sociedad laica. Como consecuencia de esta manera de pensar, teólogos, sacerdotes, religiosos, educadores y escritores han favorecido una interpretación secularista del Concilio Vaticano II, lo que el Papa Benedicto XVI ha llamado la hermenéutica de la ruptura, acusando injustamente a la Iglesia de haber traicionado al concilio. Simultáneamente se ha emprendido una crítica despiadada de la tradición católica, favoreciendo el debilitamiento de la autoridad en la Iglesia y la indisciplina litúrgica e institucional, y reclamando la aceptación condescendiente de las pretensiones del laicismo. Al mismo tiempo, estas personas descalifican los pronunciamientos de la Iglesia en relación con la familia, el matrimonio y la vida, y requieren cambios radicales en la doctrina y en la moral. Tratan además de aplicar criterios seculares y laicistas a la organización y a la actividad de la Iglesia. No son muchos, pero son muy activos. Han encontrado el apoyo de no pocas publicaciones y editoriales y tienen mucha presencia en la red. Personalmente estoy convencido de la influencia de estos grupos en la desorientación de muchos cristianos y en el debilitamiento de la autoridad moral de la Iglesia ante la sociedad. En esta misma línea quiero señalar un rasgo de nuestra situación religiosa. Hoy, en España, predomina no tanto un ateísmo teórico, doctrinal, sino más bien el rechazo. Quiero decir que no predomina tanto el ateísmo teórico, el rechazo de Dios explícito y razonado, o el agnosticismo también razonado, sino el descuido, la dejadez, la aceptación pasiva de las tendencias dominantes, de lo más cómodo, de lo más fácil, de lo más placentero. Muchos católicos no reniegan formalmente de Dios, pero sí lo han abandonado en la práctica, más por la vía de la omisión que de la acción. No es asunto que les preocupe, valoran tanto las cosas de este mundo, se ven tan absorbidos por las ocupaciones o las aspiraciones inmediatas que terminan por ver las cosas de la fe, de la Iglesia, de la vida cristiana,
como realidades sin ningún interés, como cosa de otros tiempos, y así surge la indiferencia y el abandono de la práctica religiosa. Dicho esto, es posible que más de uno de ustedes piense que el arzobispo de Sevilla está instalado en la desesperanza o se identifica con aquellos que pronostican el final del cristianismo a corto plazo. Confieso que no es mi caso. El arzobispo de Sevilla está convencido de que en estos momentos, más que en épocas pasadas, es necesario enraizarnos en la esperanza. Es preciso superar una especie de cristianismo acomplejado que empieza a hacer presa en algunos, incluso sacerdotes, influidos en parte por la cultura dominante, que pronostica, que trata de extender la partida de defunción del cristianismo, o cuando menos levantar acta de que se halla en su fase agónica, en su ocaso. Para no pocos ideólogos de la cultura europea, el cristianismo y la Iglesia han agotado ya su vigencia histórica y están inevitablemente condenados a extinguirse, a desaparecer, al menos como fenómenos significativos. Han llenado un amplio y largo ciclo histórico, 2000 años, pero en estos momentos representan una etapa ya superada en el devenir de la humanidad, en el devenir de la historia, estando por lo tanto condenados a extinguirse. Estos postulados, amplificados cada día por algunos medios de comunicación social, pueden ir quebrantando la moral de muchos cristianos. Es el caso de un sacerdote amigo mío, de mi tierra, bueno, celoso y trabajador, que hace 2 años me decía que esto no tiene remedio, que se acaba en 2 décadas, que somos los últimos de Filipinas. No es así. Es cierto que la pérdida de relevancia de nuestro papel como cristianos y como sacerdotes y las dificultades que impiden la penetración del cristianismo, del evangelio en esta cultura son algo real, pero esto no puede acomplejarnos, replegarnos, inhibirnos o amargarnos, ni como creyentes, ni como sacerdotes, ni como pastores. Convencidos de la vigencia y de la perenne novedad del cristianismo, no podemos asumir el diagnóstico que pronostica su liquidación histórica. Por otra parte, en nuestra Iglesia, gracias a Dios, hay motivos para la esperanza, motivos próximos, perceptibles, y motivos últimos, más hondos y definitivos. Por lo que respecta a los primeros, quiero decir que yo observo signos positivos, constatables y visibles, de renovación y recuperación. Me refiero en primer lugar a los nuevos movimientos y a otras instituciones y nuevas familias eclesiales. Ustedes pueden poner los nombres de una gran fidelidad a la Iglesia, con una conciencia clara de la necesidad de cultivar las bases sobrenaturales de la vida cristiana, con un gran vigor apostólico y una gran fecundidad vocacional, que es la prueba del algodón. Perdonen ustedes la expresión un tanto plebeya, de la vitalidad de una institución eclesial. Están surgiendo también por todas partes parroquias renovadas, de un gran empuje misionero, con numerosos grupos de laicos implicados en la catequesis, la pastoral de la salud, la animación litúrgica y la cáritas parroquial, grupos de formación, de oración y adoración eucarística, de un gran vigor espiritual, que son un germen vivísimo de esperanza. Otro dato positivo es el perfil que hoy presentan los seminarios españoles. Me refiero a todos los seminarios de España en estos momentos, también a los nuestros, lógicamente, más serenos, centrados y alegres, menos problematizados, sin las tensiones de los años 70 y 80, con un buen ambiente formativo y un buen tono de vida de piedad y de estudio. Otro tanto podemos decir, en líneas generales, gracias a Dios, de nuestros presbiterios diocesanos. Un dato más es la potenciación de la pastoral del matrimonio y de la familia, de acuerdo con el magisterio de la Iglesia y la antropología del Papa Juan Pablo II. En este sentido, están surgiendo también en nuestra archidiócesis
numerosos grupos de matrimonios muy vigorosos, dispuestos a ayudarnos a renovar este sector pastoral decisivo y a prestar su colaboración en los centros de orientación familiar. Otro tanto cabe decir de la generalización de una pastoral juvenil renovada, impulsada por el Papa Juan Pablo II y las Jornadas Mundiales de la Juventud. Una pastoral juvenil que va a las raíces de la vida cristiana y que busca la formación de los jóvenes, les inicia en la oración, en la amistad y en la familiaridad con Jesucristo, en el amor a la Iglesia, en el apostolado y la cercanía a los pobres, que está produciendo ya frutos vocacionales. Quiero mencionar también la floración todavía modesta de intelectuales cristianos que comienzan a abrirse paso y a hacerse presentes sin vergüenza y sin complejos, también en Sevilla, en los foros del pensamiento y en el mundo universitario, superando la sequía en este campo de los años 80 y 90, en los que parecía que para ser intelectual o profesor universitario había que ser descreído. En el conjunto del panorama hay que señalar otros dos datos a tener en cuenta. En primer lugar, la crisis económica, que nos ha descubierto la sinrazón del sistema de vida propiciado por el laicismo irreligioso y el liberalismo sin entrañas, germen de injusticias y de dolor y sufrimiento sin cuento para tantas familias en esta hora. Todo esto está haciendo reflexionar a muchas personas. La experiencia está demostrando las consecuencias perversas del camino emprendido por la sociedad en los últimos años. Son muchos los que se dan cuenta de que en el origen de nuestros males está también la irreligión, la inmoralidad, la ruptura de nuestras tradiciones morales y religiosas, el olvido de la ley de Dios, el consumismo desenfrenado y la adoración de los ídolos. Hay personas y familias que están recapacitando, reconocen que no podemos seguir viviendo tan alocadamente y que las pautas morales de la Iglesia, lejos de encadenarnos, son camino de verdadera libertad. Reconocen que la crisis es una buena ocasión para crecer, para iniciar un camino de conversión y de autenticidad cristiana en todos los órdenes de la vida, un camino de seriedad, de responsabilidad y de austeridad. En el momento presente se nota incluso una inicial recuperación del aprecio de la vida católica. El servicio de nuestras cáritas diocesanas y de las cáritas parroquiales, de Manos Unidas, de las numerosas obras sociales de los religiosos y religiosas y la implicación sobresaliente de las hermandades ha mejorado la imagen de la Iglesia ante muchas personas sencillas y honestas, pues la Iglesia en su conjunto está dando el do de pecho en estas circunstancias dolorosísimas para tantas familias, para tantos hermanos y hermanas nuestros. No olvidemos que la diaconía de la caridad no es un adorno en la vida de la Iglesia, ni es algo marginal, pues junto con la liturgia y la evangelización constituyen el corazón de su vida y es un aspecto no desdeñable de la nueva evangelización, que para ser creíble necesita el refrendo de nuestro amor fraterno y solidario. Personalmente estoy orgulloso del comportamiento de nuestra Iglesia, de la Iglesia en España, de la Iglesia en Sevilla, en esta crisis. Nos lo reconozcan o no, ella es el último picaporte al que llaman los pobres cuando todas las puertas se les han cerrado. Un segundo dato que, según algunas encuestas fiables, hemos de tener en cuenta es que en los últimos años sube el número de los que se declaran católicos, los 2 últimos años, y a la vez sube también en 2 puntos el número de los católicos que se declaran practicantes. Estas referencias estadísticas son significativas y se ven corroboradas por otros datos sobre el porcentaje de contribuyentes que destinan el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia Católica, la única institución que se somete cada año a este examen plebiscitario. Pues bien, en los 3 últimos años hemos crecido en 2,26 puntos a nivel nacional y en 2,37 puntos
en la Archidiócesis de Sevilla, en la que el porcentaje de las declaraciones que asignan a la Iglesia Católica se eleva al 44,18%. Todo ello indica que hay una reacción de la conciencia católica ante la situación presente. Por otra parte, es constatable también que contamos con una nueva generación de católicos, sacerdotes, religiosos y laicos, sobre todo jóvenes, que están reaccionando contra todas las deficiencias apuntadas anteriormente y viven en una atmósfera más serena, más equilibrada, más piadosa, más apostólica, de mayor amor a la Iglesia, más respetuosa con la tradición, con la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Son una fuente viva de esperanza.